con las emociones. Sí, que las emociones se apoderen de vos o vos poder manejar tus emociones. Las emociones se pueden manejar. No sé si se pueden manejar las emociones. Bueno, nosotros tenemos aquí en Muy de Minas a Nia Jans y a Guillermo Daoud. Ambos son fundadora Nia y director asociado Guillermo de Inteligencia Emocional Corporativa y con caballos. Eso me interesa muchísimo, porque trabajar a través de un otro que es aparte de uno, y que qué pasa ahí, ¿no? Y que Porque ese el otro caballo sea que es un caballo, ¿no? Sí, no te habla, pero casi. Casi. Daniel Colombo. La mirada del caballo es terrible. Sí, te intimida, ¿eh? Uf. Te intimida. Daniel Colombo es Master Coach Internacional, experto en CEO, alta gerencia y profesionales, conferencista y speaker internacional con centenares de presentaciones en más de 18 países. Es la segunda vez que nos visita, gran amigo Dani Colombo, autor de 21 libros, tiene bestseller, algunos que fueron traducidos a otros idiomas. Comunicador profesional, gracias por haber venido a los tres. Estamos esperando más invitados en un Exactamente, ratito. que está Vamos a llegando. llegar, Sandra. Exacto. Bueno, gracias por haber venido. ¿Cómo les va? Gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, queríamos invitarlos para... Hay tantas formas de abordar el manejo de las emociones o el sacar la mejor versión de cada uno, depende de la situación que tengamos que afrontar. Y hoy, digamos, después de que esto se ha puesto mucho más en conocimiento de todos, el tema del coacheo, el tema del explorarse internamente y demás, hay muchas formas distintas de hacerlo. ¿Cuáles son, si nos pueden decir en algunas líneas, lo principal de cada una de las modalidades que ustedes abordan? Nia, arranca por ser la dama. Muy bien. Bueno, a ver, nosotros trabajamos sobre lo que es las emociones, de las que hablaban hace un ratito, porque las emociones ya se sabe que son las que determinan nuestro pensamiento y nuestra acción. O sea, son las que, de donde nace toda nuestra forma de actuar y de pensar. Con lo cual, bueno, hoy en día no conocemos mucho por educación, por tradición, del tema emociones. Y una de las claves que creemos que, bueno, sí, es la única forma de abordarlas realmente es a partir de la experiencia, o sea, de vivenciar esas emociones, de poder identificarlas en este momento, esto es confianza, esto es empatía, que es totalmente distinto a leerlo o tener el concepto o la definición, ¿no? En percepción emocional, sobreviven gracias a la percepción emocional, entonces no solo nos permiten entender el efecto que causamos en los demás, sino también entender el estado emocional en el que estamos y qué consecuencias o qué nos hace, digamos, qué genera eso. Y ahí es muy interesante ver si ese estado emocional nos lleva o nos orienta al objetivo que queremos o no, y ver sobre todo, entender o comprender ese efecto o ese por qué no logramos lo que queremos o por qué siempre voy para este lado o me sale de esta forma, indagar un poco más sobre esas emociones que digamos, que la verdad es que en la mayoría de todos nosotros no tenemos esa educación, entonces sabemos muy poco, no solo del impacto, sino también de identificarlas. Y es desde el único lugar donde realmente podemos empatizar con otros, y conectar, como decía, que decían hace un rato, y la conexión con otros es digamos, lo único que lleva al bienestar real. Nacemos y estamos biológicamente, digamos, armados para conectar con los demás. Las emociones, no hemos sido entrenados demasiado para sentir, o por lo menos para poder, para sentir sí, porque lo sentimos, inevitablemente. Lo que no hemos sido demasiado entrenados es a comunicar las emociones asertivamente. Cómo nos sentimos en cada momento y cómo eso influye en cada uno de nuestros resultados. Una vez que podemos apoderarnos de eso, asumirlo como propio, podemos elegir mejor. Cuando podemos elegir mejor, vamos modificando los resultados. Algo que se planteaban ustedes al comienzo, muy interesante, hablaban mucho del manejo de las emociones, ¿sí? Y en realidad las emociones, en el sentido más primario, no se pueden manejar, porque hay emociones que son casi ingobernables, ¿sí? Lo que sí se puede hacer es entrenarnos para gestionarlas mejor. ¿Qué significa esto de gestionar sin ponernos a ser los gerentes de nuestras emociones, ¿no? Significa que a cada emoción, por lo general, el patrón primario implica que le oponemos una reacción, ¿no? Esta emoción genera tal cosa en mí
que desencadena una serie de procesos que son psicológicos, biológicos y demás, que traen un resultado determinado. Ahora, si yo pudiera frenar a tiempo, sobre todo en las emociones que a veces más llamamos negativas, ¿no? Que a veces son las grandes maestras nuestras, pero en esos momentos, cuando tengo un arranque de bronca, de ira, de furia, si yo puedo ir adentro, como decía Nia, identificar de dónde viene eso y cuál es la emoción subyacente en eso, que no siempre es la manifestación, no siempre es tan lineal todo, puedo tener una mejor gestión de mis emociones. Y por lo que podemos llamar como problemas universales. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cómo puedo conectar con mi felicidad? Si estoy profundamente identificado con quién soy, con quién siento, si mis orígenes son claros, si de pronto tuviste una infancia abusiva, en cualquiera de los matices que esto pueda tener. Todo eso lleva a una introspección que en el hacer cotidiano también se transfiere a los resultados. Por eso muchísimas personas pueden ser muy talentosas en determinado aspecto, pero en otro no. Cuando empezamos a desandar, y desandar es desanudar muchas veces también internamente estas cosas, es más fácil empezar a proyectar los resultados que queremos. Sobre todo porque trabajo mucho en temas del camino, todos estamos con una misma pregunta: ¿quiénes somos y hacia dónde vamos, no? Seas CEO, seas el kiosquero que decías, Dani, o seas nosotras. Pero a veces últimamente, en estos años que pasan, estamos planteándonos realmente cosas que no nos planteábamos antes, que no se planteaban nuestros padres ni nuestros abuelos, y vivían tranquilamente, vivían igual, o no sé si vivían de la misma manera, si llegaban, pero nosotros sí necesitamos respondernos esas preguntas. Sí, hay algo que a mí me gusta mucho de hoy en día, como decís, y lo veo mucho en lo que es empresas o en el ámbito corporativo, es como que durante mucho tiempo, muchos años, primó o era, digamos, casi una cosa de todos los días el tema de la imagen y el sí mismo real. O sea, se ocupaban roles, se ocupaba un rol dentro del trabajo, y entonces en la casa era otro. Y hoy, digamos, por cómo está planteado la dinámica de todos los días, con todos los avances que hubo, ya está muy, digamos, es una sola cosa, el rol y la persona. Que se está rompiendo del autoconocerse en búsqueda de el bienestar, como decía Dania, de la felicidad o de la satisfacción en cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces, en el punto en donde las nuevas generaciones están más afuera de los sistemas tradicionales y de la inmensa frustración para conseguir algo, encaran un camino principalmente enfocado en su satisfacción, ¿no? O en su bienestar, o en la búsqueda de su bienestar. Y como los de generaciones anteriores vamos aprendiendo muchísimo más de ello. Y a todo lo que estaba preestablecido de generar una imagen que por ahí no tiene que ver conmigo, pero la tengo que generar por el trabajo, por la familia, por lo que sea, que trae aparejado un dolor, un esfuerzo que es muy difícil de sostener en el tiempo. Entonces, el camino para salir del esfuerzo es encontrarse uno mismo, es ser auténtico con lo que uno siente, con lo que uno quiere, y muchas veces repensarse en todo sentido, ¿no? También. Sí, plantados a ellos y planteado el tema de los caballos. ¿Por qué con caballos? Claro, ¿cómo es esto de trabajar con caballos? Bien. ¿Por qué no con cabras? ¿Por qué con caballos? Como decía Nia hace un momento, los caballos sobreviven y su instinto natural de supervivencia está asociado a la sensibilidad y a la captación de su inteligencia emocional. Entonces perciben el peligro, perciben la confianza, perciben todo el entorno con una agudeza muy importante. Y Con reaccionan. razón, cuando yo me acerco a un caballo sale corriendo. Perciben el peligro, no quieren que los monte. No te acerques, claro, te temen. Era un chiste. Y a partir de esa sensibilidad y esa percepción que tienen, reaccionan en espejo y devuelven en función de lo que perciben del entorno un comportamiento específico. Es por eso que nosotros, cuando trabajamos la gestión de la inteligencia emocional con caballos, en grupos ya sean de compañías, equipos directivos o incluso personas individuales que se interesan por las actividades, planteamos unos determinados ejercicios en función de la temática o la necesidad que se quiera abordar o trabajar,
de exposición de las personas a los caballos. Y lo que buscamos es que haya que surjan 3 factores fundamentales que tienen que ver con la incertidumbre, porque uno, por más que sepa de caballos desde otro ámbito, ya sea deporte o montar o lo que sea, no sabe qué va a hacer, ni cuáles van a ser los focos de los ejercicios, por eso se enfrenta a una cierta incertidumbre con las actividades. Después, la exposición emocional, por esto de que los caballos, la sensibilidad para conocer y reaccionar en espejo frente a lo que ven o a lo que sienten, y el riesgo, porque independientemente de que no sean ejercicios con un alto nivel de riesgo, sí estamos enfrentados a animales de 500 kilos, con lo cual... Facilitadora de disciplina positiva, ¿se pronuncia la H o no, Sandra? ¿Jamú? Yo trato de no confundir a la gente. ¿Cómo? En general les digo, sí, decía mu, y con que aprendas a que ponerle la H ya vamos bien, y si después nos queremos mucho y me decís jamú, te voy a querer mucho. Muy bien, entonces Sandra Jamú. Gracias por haber venido, Sandra. Gracias a ustedes. Sabes que venimos hablando con Nia, con Guillermo y con Dani acerca de las distintas disciplinas y las distintas formas de abordar el autoconocimiento y poder lograr lo mejor de cada uno en los distintos aspectos de nuestra vida, que son muchos. Dani recién hablaba un poco de lo que es el counselor. ¿Cómo lo definís vos? ¿Cómo definís tu Los counselors acompañamos al desarrollo personal, digamos, a la búsqueda interior y al conocimiento personal. ¿Sí? Hay distintos enfoques, hay enfoques más sistémicos, hay enfoques más psicoanalíticos. Yo pertenezco al área de enfoque centrado a la persona. Entonces, un profesor mío solía decir, vamos a la verdulería con nuestro consultante. O sea, vamos a donde él quiere que vaya. No soy yo la que marca el ritmo, sino el que marca el ritmo, y el que se queda, y el que permanece, o el que avanza, es el consultante. Así también decide venir, y así también decide irse. La única razón por la que yo le diría a un consultante, bueno, hasta acá llegamos, es porque yo siento que no tengo más por aportar, ¿sí? O porque no estoy dando lo mejor de mí. Si no, él decide venir y él decide irse. Por años, por ejemplo. ¿Actúas con familias? ¿Con el grupo familiar o individualmente? Ambas cosas, depende, digamos. Hay gente que viene por sí misma con crisis personales, Sí. y trabajamos a partir de ahí y después se avanza en el desarrollo personal Sí. hasta que esa persona decida terminar su proceso. Y si no, sí, con familias. Trabajamos desde los dos lugares. Por un lado, en el caso del parenting coaching en especial, primero se trata de tener una reunión de familia para ver, bueno, por dónde andan, cuánto se pueden escuchar, que esto es lo que más en general Cuesta. todos vemos, es que sí, yo digo, o el niño dice y mamá interpreta, papá se enoja con la interpretación de mamá, entonces empezamos a pelearnos, ¿no? Digo, pero ¡Qué esto es como hermoso! sí, divino, muy divertido. Ocurre en todas las casas. Ocurre Es en una, todas las es una casas. dinámica, es Sí, un sí, por sistema eso digo, como de la doy empresa. este ejemplo porque es el ejemplo como Es más el típico. es el típico. No me desautorices. No me desautorices, entonces nosotros somos equipo o no somos equipo. Esto lo hablamos delante- Esto no lo hablemos delante adelante. de los chicos. Claro. Bueno, y los chicos te dicen, pero yo no se escucho gritar, ¿qué se piensa que soy sordo? Tipo, Claro. como, ¿no? ¿Se pueden ir ellos Claro. dos? Y me quedo yo solo. Claro, entonces, bueno, después de la primera vez donde yo más o menos entiendo cómo va la dinámica, les pregunto qué quieren hacer, también ahí elegimos si la pareja se convierte en mamá y el niño o la niña, si la pareja se convierte en mamá y papá y el niño viene solo, o el niño quiere venir con papá. Lo que yo no hago es alianzas, o sea, lo que tengo que romper son las alianzas para que haya una construcción familiar y de todos. A veces tenemos